Hey, ¿qué tal todos? Yo soy Diablo y este es un nuevo video. Y si se preguntan qué mierda estoy haciendo, la verdad ni siquiera yo lo sé. Lo único que realmente quiero con esta sección es contar un poco de las mierdas que pasan con mi vida o que han pasado con mi vida, poniendo un poco de mi humor bizarro y coquetón. Y sin más, que comience esta mierda. Vaya mierda de intro, ¿verdad? Pero bueno, para entre comillas celebrar el que he vuelto a la escuela, obviamente eso no se celebra. Vamos a comenzar hablando de cómo me ha ido en todos mis temas estudiantiles desde el comienzo. Bueno, como todo buen mexicano comencé yendo al kinder siendo una escoria de persona. Como siempre, un niño pequeño cuya mochila era más grande que él mismo. Si lo admito, era uno de esos que llevaba una mochila del tamaño de 3 personas que podía guardar a mi primo, mi hermano, un perro y 3 gatos. Pero en fin, ¿qué pasaba con eso? Pues la verdad no recuerdo mucho de aquellos tiempos, era un poco das manga por hombro. Lo único que recuerdo muy bien eran las malditas hojas de tener que llenar toda la hoja de cierto garabato según para aprender a escribir. Que por cierto esas las quemé después de entrar a secundaria porque las encontré por ahí. Si no las quemaría en ese momento. Después de eso entré al maravilloso mundo del primero de primaria, donde conocí el primer odio hacia uno de mis maestros. Siendo honesto no recuerdo cómo se llamaba esa tipa, pero es uno de los odios constantes hacia mi persona. Por lo regular, durante los 3 primeros años de primaria todo fue tranquilo, no me exasperaba demasiado, todo era tranquilo y tenía buenas calificaciones. Incluso en este momento estoy viendo que en mis boletos no tenía nada debajo de 9. Era bastante buen alumno, entre comillas, aunque que yo recuerde nunca hacía nada, pero aún así lograba pasar por los benditos exámenes. Después de eso, a partir del cuarto año fue donde todo se empezó a ir a la mierda. Honestamente a mí la escuela no me interesaba en lo más mínimo, hasta el punto en el que no ponía atención en clase, a veces ni siquiera entraba, no hacía tareas, etcétera, etcétera, lo cual empezó a traerme demasiados problemas en casa. Todas las tardes normalmente eran regaños de ponte a estudiar, ponte a hacer la tarea, y todo eso también se vio muy reflejado en el tema de las calificaciones, que año tras año fueron bajando hasta un punto un poco más bajo. La verdad tampoco nunca estuve cerca de reprobar porque siempre he sido bastante hijo de en el tema de los estudios y puedo pasar un examen sin estudiar, que era lo que normalmente salvaba mi promedio, forma de decirlo de cierta manera. También durante la primaria fue donde tuve uno de los mayores problemas de mi vida, que fue el tema de la agresividad, que era simplemente en un momento estaba completamente tranquilo y al otro, después de haberme molestado 3 segundos, era ponerme a pelear constantemente con mis compañeros, hasta el punto de que recibí una gran cantidad de reportes y varias expulsiones temporales de la escuela por ese mismo tema. Pero ya dejando de lado la primaria, es hora de entrar con la secundaria. Para ser verdad, la secundaria ya fue un poco más tranquila en el tema de la agresividad, ya que para ser honesto estuve un poco más medicado sobre ese asunto. Lo malo es que eso me volvió un poco extraño en mi forma de actuar y el hacer amigos era un poco más difícil. Durante este tiempo sí me la pasé un poco más solitario y deprimido, y la escuela me llegó a importar mucho menos de lo que me importaba en la primaria en aquel entonces. Mis calificaciones empezaron a bajar un poco hasta prácticamente casi pasar las materias, y esto generó todavía más problemas en mi casa, más peleas, más riñas, etcétera, etcétera, hasta el punto en el que simplemente era llegar en las tardes de la escuela, acostarme en mi cuarto y no querer hacer nada durante toda la tarde, ni ver televisión, jugar, absolutamente nada, era quedarme sentado. Y así pasé durante mucho tiempo la secundaria, los 3 años, solo que ahí se le juntaba un pequeño dilema y era un constante odio sobre muchos de mis compañeros hacia mi persona. No sé si era mi actitud, cómo razonaba con ellos, etcétera, etcétera, pero simplemente era bastante odio hacia mi persona, y de mi parte también un odio hacia ellos por todo aquel tema. Yo aún para estos tiempos realmente no sabía qué es lo que quería hacer para mi vida. No sabía absolutamente nada sobre qué carrera estudiar o hacia dónde iba a seguir el resto de mi vida. Incluso recuerdo que durante uno de estos tiempos en los que estaba en la secundaria fue cuando dejé de dibujar durante un buen rato, y sobre escribir era absolutamente no hacer nada por esos tiempos, por todo el tema que ya dije.
y mi vida simplemente no tenía un rumbo hacia dónde ir. Era ir a la escuela, hacer entre comillas, hacer las cosas que me decían, regresar y encerrarme en mi cuarto a hacer absolutamente nada para evitar todo. Después de traerme todo el tema de mi horrible secundaria fue cuando entré a la preparatoria, que aquí hubo un pequeño problema en mi casa, ya que hubo una pequeña discrepancia entre dónde querían meterme mi papá y mi mamá, y al final todo se hizo una pelea en casa. Al final terminé entrando en una escuela que a la vez me daba una carrera técnica, por así decirlo, y ahí fue donde cursé 3 años, estando un poco más sociable entre comillas, aunque igual todo seguía un poco mal en esos temas. El tema de las calificaciones siguió yendo para abajo. Seguía sin importarme absolutamente nada la escuela. Las materias que eran matemáticas, historia, español, todo eso no me importaba. A lo mucho tenía un poco de interés en el tema de las materias de laboratorio, máquinas, herramientas, soldadura, etcétera, etcétera, pero igual seguía sin importarme mucho realmente qué es el tema de la escuela. Y mi carrera, pues como esa escuela ya me enseñaba una carrera como tal, le tomé mucho menos importancia a un futuro. Dije que sea lo que tenga que ser, y así seguí toda la preparatoria en una carrera que ni siquiera sabía muy bien qué era lo que era. Todo esto empezó a traer una gran cantidad de peleas a mi casa, desde el punto: sal de tu cuarto, eres un estorbo estando aquí, no salgas tanto porque es malo estar de vago. Todo era una pelea constante, hacer ruido en la mesa mientras comes era cuestión de gritos, no comer rápido era cuestión de otro grito, si comía demasiado rápido era como otro grito. Era una completa guerra en todo sentido durante mi casa. Durante todo este tiempo intenté aislarme de otra manera del tema de mi familia. En punto comencé a odiar a gran parte de mi familia, no tanto a mi padre y mi madre, sino a mis tíos. Era lo que más empecé a odiar por su forma de ser. Y al final fue en una de las épocas donde más cambié psicológicamente. Igual fue en la época donde retomé el dibujar y el escribir las historias que normalmente son las que están en el canal, que normalmente las saco de libretas que hice durante la preparatoria y ese tipo de cosas. También durante este tiempo fue ya cuando dejé por fin la medicación que había tenido sobre los temas psicológicos y de la memoria, en un punto en el que ya no llegué a necesitarlas por el simple hecho de poder controlarme yo solo. Igual el tema de seguir distraído era un tema constante conmigo y me llevé más de un reporte sobre ese tema, además de otros puntos de mala conducta que tenía en la escuela que no eran lo más indicado para aquellos tiempos y provocaban problemas, pero igual, ¿qué se le podía hacer? Era como yo actuaba en aquel entonces. El tema de mis calificaciones no iba para nada bien en todo ese tema, pero bueno. Después de esto fue cuando hice mi examen de ingreso a la carrera, que era exactamente la misma que llevaba en mi preparatoria, porque realmente aún seguía sin saber qué era lo que quería estudiar. Seguía en duda de qué es lo que quería hacer con mi vida, porque me gusta dibujar, me gusta escribir, pero sé que en el lugar donde vivo eso no te va a hacer absolutamente nada bien si quieres vivir como se debe. Al final de eso terminé eligiendo la carrera técnica que llevaba antes e hice mis exámenes. Lo malo de esto fue que tampoco puse mucho desempeño en hacer mis exámenes. Eso era, antes de los exámenes tenías que asistir a unos cursos los cuales me importaban nada. Eran cursos en los que llegaba, me sentaba y me ponía a dibujar en una libreta todo el rato sin poner absolutamente atención a nada de lo que pasa en los cursos para el examen. Esto no me provocó ningún problema, ya que el examen eran cosas que había visto antes, solamente era un repaso de esto mismo y pude pasar sin ninguna dificultad, aunque no fue realmente lo más aceptable para este tema. Después de haber entrado ya a mi carrera técnica, por así decirlo, el primer semestre no me fue nada bien. Siendo honesto, iba demasiado arrastrando materias, iba deshecho en todo ese tema, lo cual sí provocó unas cuantas peleas en casa al final del semestre, principalmente porque todo esto me lo había callado por miedo a saber que todo esto genera las peleas que se generaron al final. Terminé reprobando 2 materias de estas, lo cual atrasó todo lo que iba a ser mi carrera. Al final de eso entré al segundo semestre arrastrando materias, las cuales adelanté un par de ellas, pero igual sigue siendo mal lo que estaba haciendo en el tema de la carrera y mis estudios.
Y hasta ahora estoy apenas entrando al tercer semestre y estoy diciendo que esto me está interesando demasiado poco el tema de mi carrera. Quisiera cambiarme de carrera, pero la verdad aprecio mucho lo que han intentado hacer mis padres hasta este entonces para llevarme a una escuela, pagarle, etcétera, etcétera, como para simplemente abandonar esto. Sé que probablemente en un futuro no viva de lo que estoy estudiando y quisiera vivir de cualquier otra cosa, pero simplemente esto es un tipo de seguro por si llega a pasar lo que sea y no encuentro un trabajo que a mí me guste, poder tener una referencia exacta para poder trabajar, aunque sea en algo que no me gusta en un tiempo hasta conseguir algo que realmente me interese. Y sin más que decir, esto es hasta ahora lo que llevo mis estudios. Y solamente quiero aprovechar para decirles algo, y es: no hagan lo que yo hice. Hagan lo que realmente les gusta, porque si no van a estar sufriendo como yo lo he estado haciendo. La escuela nunca es algo que me haya gustado, he estado sufriendo con ella durante años y simplemente no quiero que nadie más viva durante su vida. Pero en fin, espero que les haya gustado y creo que esto salió un poco más serio de lo que realmente hubiera querido. Si quieren otro video de este tipo, pues déjenlo en los comentarios, igual con algún tema que quieren que platique sobre mi vida o que cuente cualquier tontería, me da completamente igual. El punto de esto es desahogarme un rato. Y en serio creo que esto quedó un poco demasiado serio, así que espero que el próximo sea un poco más gracioso entre comillas y nos vemos hasta la próxima. Adiós.